Aquella noche, el silencio en la vieja casa de la calle Maple era absoluto, solo interrumpido por el crujir ocasional de las paredes y el eco distante de pasos que parecían venir del sótano. Julia siempre había sentido una extraña inquietud por aquel lugar, desde que se mudó a la casa hacía casi un año. La leyenda local decía que en ese sótano vivía alguien más, alguien que no debía estar allí, y que quizás nunca debió ser despertado. La casa en la que Julia vivía había pertenecido a la familia Morgan, una familia que desapareció misteriosamente en los años 30, dejando la casa abandonada por décadas. Pero hace unos meses, Julia decidió comprarla y restaurarla, sin saber lo que en realidad había detrás de esas paredes. Todo comenzó con pequeños sucesos. Al principio, eran solo ruidos, pasos en la planta baja cuando ella estaba sola, puertas que se cerraban solas, susurros que parecían venir del sótano. Julia, escéptica por naturaleza, pensó que tal vez era el viento o las viejas tuberías. Pero con el tiempo, lo extraño se volvió más evidente. Una noche, mientras leía en su habitación, escuchó un leve gemido proveniente del sótano. Se levantó, con el corazón acelerado, y tomó la linterna que siempre llevaba en el bolsillo. Bajó las escaleras lentamente, cada peldaño crujía bajo su peso, como si protestara por abrirse una vez más después de tantos años. La puerta del sótano estaba cerrada, pero parecía que había sido abierta recientemente. Al abrirla, un olor a humedad y a algo mucho peor la golpeó en la cara. La luz de su linterna iluminó el interior, estanterías llenas de objetos antiguos, telarañas que cubrían cada rincón y una sensación de que alguien había estado allí, recientemente. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió bajar con cautela, dando pequeños pasos, y empezó a explorar. El sótano era más grande de lo que parecía desde fuera. En una esquina, una vieja silla de madera, con las cuerdas rotas, parecía esperar a alguien. En la pared, dibujos extraños y símbolos que no lograba entender estaban tachados con marcas de sangre seca. El aire era pesado, casi irrespirable, y parecía vibrar con una presencia invisible. Julia sintió que no estaba sola. De repente, un susurro apenas audible rompió el silencio: «No debiste venir». Ella dio un salto, retrocediendo rápidamente, y la linterna cayó al suelo, apagándose. En la penumbra, escuchó pasos lentos, arrastrándose, que se acercaban. Intentó encender la linterna, pero parecía que la pila se había agotado sin razón aparente. La oscuridad la envolvió por completo. En ese momento, una mano fría y huesuda tocó su hombro. Julia gritó y dio un salto hacia atrás, pero cuando la luz volvió, no había nadie allí. Solo la vieja silla y los símbolos en la pared, que parecían brillar con una luz propia, como si quisieran decirle algo. Desde esa noche, Julia empezó a experimentar cosas aún más extrañas. La presencia en el sótano parecía no querer dejarla en paz. Por las noches, podía escuchar susurros en su habitación, voces que le decían que ella también había sido elegida. A veces, veía sombras que se movían en el reflejo de los espejos o en los rincones oscuros de la casa. Decidió investigar la historia de la familia Morgan. En los archivos del pueblo, encontró un periódico de hace 80 años que relataba la desaparición de la familia en circunstancias misteriosas. La casa había sido testigo de rituales oscuros y pactos con fuerzas desconocidas. La última entrada en su diario, que encontró en una caja de viejos objetos en el sótano, decía: «Alguien más vive aquí. Alguien que no podemos ver, pero que nos observa. Ellos dicen que no debemos despertar lo que está dormido, pero ya es demasiado tarde». A partir de ese momento, la presencia se volvió más agresiva. Julia empezó a tener pesadillas recurrentes, donde la veía a ella misma atrapada en un sótano oscuro, con ojos vacíos y manos huesudas extendidas hacia ella. En esas pesadillas, podía escuchar su propia voz gritándole que huyera, pero no podía moverse. Cuando despertaba, encontraba marcas en su cuerpo,
como arañazos invisibles, y una sensación constante de ser vigilada. Una noche, decidió confrontar lo que estaba sucediendo. Armándose de valor, volvió al sótano con una vela y un antiguo libro de rituales que encontró en la biblioteca del pueblo. Con voz temblorosa, empezó a recitar las palabras que había memorizado, intentando liberar a esa entidad atrapada, o quizá, a esa presencia que ella sentía que le pertenecía. La casa tembló, los objetos comenzaron a volar, y una risa macabra llenó cada rincón. La vela se apagó, dejando la oscuridad total. En ese momento, una figura apareció en el umbral del sótano, una silueta difusa, con ojos que brillaban con una luz roja. Era alguien más, alguien que no pertenecía a este mundo, un alma atrapada que se alimentaba del miedo y la desesperación. Julia sintió cómo su cuerpo se paralizaba, como si la entidad quisiera absorber su alma. Pero en ese instante, recordó una historia que había leído en el libro: solo la luz interior puede vencer la oscuridad más profunda. Cerró los ojos, respiró profundamente y, en un acto de valentía, gritó con todas sus fuerzas: «Vete. No te pertenezco. No te tengo miedo». En ese momento, la figura empezó a desvanecerse, como si la fuerza de su voluntad fuera suficiente para liberarla. La casa quedó en silencio otra vez, y la presencia desapareció como una bruma disipándose con el viento. Julia salió del sótano temblando, exhausta pero aliviada. Desde entonces, los sucesos cesaron, y la casa parecía más tranquila, aunque en su interior llevaba la marca de aquella noche. Sabía que algo había cambiado en ella, que había enfrentado a algo que muchos no creerían, pero que ahora, ella también había sido marcada por esa experiencia. Y en su corazón, una voz susurraba: «Alguien más vive en el sótano». Esa presencia, esa entidad que había sido despertada, no era la única. Quizá, en algún momento, esa fuerza volvería, y quizás, algún día, sería alguien más quien enfrentaría el miedo, porque en esa casa, en ese sótano, alguien más vive, y quizás, muy pronto, tú también podrías ser el siguiente.